servicios ambientales de calidad presenta. Eso sí, dice Oscar Torres, vamos a apoyar al Inge Harfuch como independiente. Yo creo que él sí llega, ¿eh? ¿Cómo Yo creo que sí. Ricardo? Jorge, bien, muchas gracias aquí escuchando los temas políticos. Que están a todo, ¿no? Están a todo y bueno, pues así debe de ser. Otoño, sí, pues estamos lo importante es que los diferentes temas, como el medio ambiente, y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan, traemos temas en ese sentido, que no se despega de la política. Lo hemos estado hablando durante todo el periodo de vida de Disyuntiva TV y más ahora, repitiendo con las posturas, los diagnósticos que se hacen de diferentes temas y que tienen que ver muchos de ellos con el medio ambiente. Por ahí les vamos a presentar una pequeña estadística que salió en diversos medios de comunicación, donde la gente opina cuáles son los temas más relevantes de acuerdo a su situación geográfica, económica, política, cultural, etcétera, donde la mayoría de la gente tomó en consideración que el principal problema que tiene hoy en día México es la inseguridad. Como segundo punto más relevante, consideró a la corrupción como un problema fundamental en la vida pública de este país y de las ciudades. Y el tercer tema que está considerado es el del desempleo, la falta de empleo, la falta de oportunidades. Y de ahí nos vamos a otros temas. ¿Por qué presento esto? ¿Por qué lo menciono? Porque si bien es cierto que ahora los temas ambientales están en boca de todos, son muy importantes, tienen relevancia en diversos aspectos de la vida nacional. Lo hemos dicho, va a ser una bandera política, por supuesto, de los diferentes partidos, de las diferentes plataformas. Ahí estamos viendo los puntos de vista. Como les decía, inseguridad, corrupción y desempleo son los tres primeros lugares. Viene la educación, etcétera. Y la parte del medio ambiente pues no pinta, aunque cuando se platica y platicamos con nuestros familiares, amigos, vemos por ejemplo lo que platicabas en la mañana con la gente de la Comisión Nacional del Agua, que los fríos que han estado ahorita son bastante intensos, a diferencia de otros años. Por ejemplo, el día de ayer se tomó en consideración en un municipio en Hidalgo que durante la etapa del verano, digamos, allá por mayo, junio, el inicio de este periodo, llegó a tener hasta 50 grados centígrados y ayer tenía 10 grados bajo cero. Entonces, los cambios que se vienen dando, las fuerzas en los calores, en los fríos, es muy importante, es un tema, el cambio climático, etcétera, etcétera, y entonces la consideración que tiene la gente no lo toma en cuenta. Por eso también los gobernantes no lo toman en cuenta o se destinan muy pocos recursos porque hay que atacar estos tres primeros problemas que veíamos, ¿no? Y que lo hemos manejado aquí, Jorge, y ustedes se darán cuenta de ello, que para nosotros sigue siendo la corrupción, la impunidad y la desigualdad, problemas que tienen que ver con la inseguridad, con la falta de empleo, los principales problemas y hacen que no se metan recursos a la parte medioambiental. También el día de ayer se publicó, y por ahí vamos a ver otra gráfica, donde vemos que la falta de recursos económicos derivado de las problemáticas que existen y que veíamos ahorita, que es lo que le importa a la gente, hace que la reducción en la vegetación, existe el INEGI, que el INEGI, además de dar a conocer datos estadísticos, sobre todo de población, de fuentes de empleo, etcétera, también da a conocer cartas de uso de suelo, donde nosotros podemos ver la disminución en la vegetación primaria que se ha dado en el país y que ha aumentado, por ejemplo, en la parte de agricultura, de pastizales inducidos, y las selvas, bosques y pastizales naturales han bajado
considerablemente, y esto lo están poniendo en una carta que se le denomina de uso de suelo que maneja el INEGI a través de su área de estadística, y la podemos ver como los bosques, las selvas, los pastizales, los matorrales han tenido una disminución muy importante, y la parte de agricultura, como podemos ver ahí, la parte de agricultura y de pastizales inducidos ha incrementado considerablemente, y esto es bueno porque la gente tiende a hacer cambios de uso de suelo, a vender sus propiedades para poder dedicarlos a la agricultura, al pastizal, al forraje, a la parte de biocombustibles que hemos manejado aquí. Entonces la disminución de la vegetación primaria, que se le denomina, ha bajado considerablemente. Y esto es por falta, por supuesto, entre muchas otras cosas, de recursos, de visión, lo que hace que se han perdido en los últimos 30 años. Ahí vemos la gráfica. Ustedes verán del lado izquierdo lo que se tenía en 1985 y lo que se tiene hasta el año pasado. Entonces, las consideraciones son para la gente que pretende gobernar este país, que tomen mucho en consideración estos temas, derivado de que la vegetación, que es una fuente importante de servicios ambientales, ha disminuido considerablemente, y entonces es muy importante que dejemos a un lado la política verde de nada más dar un diagnóstico sin propuestas concretas en este sentido que permitan alcanzar una potencialización, por ejemplo, en los recursos forestales. Aquí tuvimos la entrevista con este especialista en este tema, donde nos decían que México puede ser una potencia a nivel mundial en cuanto a recursos forestales y que no lo somos, derivado de muchos factores, entre ellos planes de manejo forestales, el cuidado de las reservas, el cuidado de las áreas naturales protegidas, que permitan potencializar esta situación. Y por eso el contraste de estas dos gráficas, de qué es lo que más le preocupa a la gente, por lo tanto el gobierno hacia dónde dirige los recursos principalmente, y por el otro lado la disminución en la vegetación, que se considera de suma importancia en este país. México es uno de dentro de los 5 países más megadiversos, tiene más diversidad que Canadá y Estados Unidos juntos, por ejemplo, con extensiones muchísimo más grandes que México en extensión territorial. Por lo tanto, es muy importante no dejar de lado estos aspectos y ver ahora qué nos van a decir en sus plataformas los partidos políticos. Bueno, el Partido Verde, que lo hemos dicho, no tiene nada de verde, se alía al PRI para ganar posiciones políticas. Ya cerraron ahora sí la alianza. Ya cerraron la alianza. Ya la concretaron. Entonces ayer le levantaron la mano a José Antonio Meade, al candidato del PRI. Y la plataforma política del Verde, bueno, pues que le ponen el rap del Bon Ice, por cierto. Sí. ¿Verdad? Sí, entonces, bueno, habrá que ver en qué sentido va. Te pregunta Ana Rox si se verifica en manos de quién están esas propiedades, quiénes son parte de la corrupción. Sí, bueno, por ejemplo, lo que hizo el exgobernador de Quintana Roo en la parte, uno de los estados más dañados ambientalmente hablando, como es el estado de Quintana Roo, y tan rico, bueno, donde se vendieron grandes áreas de reserva para desarrollos inmobiliarios con cambios de uso de suelo, y donde, bueno, la corrupción ahí se presta, porque es difícil hoy en día hacer cambios de uso de suelo, se los digo por experiencia. Y entonces vienen estos desastres de alguna manera naturales, y que bueno, pues hay que levantar la voz. Por cierto, muchas felicidades, esto ya pasó, pero bueno, no habíamos tenido oportunidad de mencionarlos, el premio, la medalla Belisario Domínguez a la maestra Julia Carabias, bióloga de profesión, primera secretaria de Medio Ambiente con una formación académica importante desde el punto de vista biológico. Primero fue presidenta del Instituto Nacional de Ecología, secretaria de Medio Ambiente, y ahora la 6ª mujer y primera de ciencias biológicas en recibir la medalla Belisario Domínguez, y que en la entrega pues tuvo bien llamar a dejar la política de un lado o la politiquería, y llevar a buen puerto
la parte de la conservación de los recursos naturales. Vistos esto, lo que hemos dicho aquí mucho, como una parte fundamental del desarrollo sustentable, no pelear los recursos naturales con el desarrollo económico, social y cultural. Se pueden llevar de la mano, y la maestra Caravia estuvo a bien decirlo de esa manera frente al presidente, a los senadores, al Poder Legislativo, que es quien determina hacia dónde van los dineros, que en el caso del 2018, bueno, ya está aprobada la ley de egresos y de ingresos, así es que ya no hay mucho que hacer. Ya no hay margen de maniobra. Ya no hay margen de maniobra, pero bueno, finalmente el año que entra vamos a decidir quién va a llevar los destinos de este país, pensando en una visión a futuro. Hay que tomar en consideración lo que van a manejar cada uno de los candidatos. Y por último, y repitiendo lo de los últimos 3 programas, vamos a darle seguimiento puntual a las plataformas políticas y en énfasis a la parte ambiental que van a manejar cada uno de los candidatos, para que cada uno de los ciudadanos tengamos una información basta y suficiente para poder, por lo menos en ese punto, tener la posibilidad de elegir o de votar por alguien que pueda llevar a buen puerto la parte ambiental, y que no quede en nada más bandera política como ha sido la costumbre. Así es que bueno, ahí vemos algunos ejemplos de esto, de cómo se maneja las estadísticas y lo que nos indica en cuestión ambiental. Perfecto, como siempre, mi querido Ricardo, siguiéndole el pulso aquí a las políticas medioambientales, igualmente pues diciendo las cosas tal cual son. Cuando hay aciertos los señalas, y cuando hay también estos errores que son desafortunadamente los mayores, pues también, ¿verdad? O desatención de ciertas cuestiones estratégicas, pero pues para eso está definitivamente este espacio, no solo para verlo desde el lado científico, sino también pues desde el lado de política social, que es donde hay que poner atención en estos temas, porque pues la sustentabilidad, ahora sí que si la dejamos ir, pues vamos a caer muertos en unos cuantos años, ¿no? Así es. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a trabajar? ¿A dónde vamos a vivir? ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Entonces, yo creo que es muy, muy importante que ahora los jóvenes y todas las generaciones que estamos conviviendo en este gran ecosistema que es el planeta Tierra, bueno, tenemos que tener información para poder votar ahora sí en conciencia, y tener una disyuntiva referente a los candidatos para ver quién es el que mejor puede llevar a puerto nuestra vida en un futuro, porque si no, ¿dónde vamos a trabajar? Es una cuestión esencial, claro, hasta vinculada a la economía, ¿no? Mantener los recursos naturales viables, hacerlos viables, no solo para la cuestión biológica y bioética, sino es una cuestión también de supervivencia. Así es, totalmente. ¿No? Totalmente, así, entonces sí no hay que dejar de lado las propuestas, tanto a nivel federal como de la Ciudad de México, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a seguir en estos temas los programas que restan de este año, y a darle con todo el año que entra. Eso mi Richard, eso es lo que esperamos. Así es. ¿No? Y lo vamos a conseguir. Y lo que tenemos, claro que sí, Richard. No, y sobre todo, pues gracias a tu apoyo, que ha sido un pilar fundamental en que este proyecto siga adelante, pues cobijándonos. No, y va a seguir adelante. Y apoyándonos decididamente, gracias a Ricardo, gracias a todos los colaboradores, pero Ricardo es el que ha dicho, ahí está, ¿no? Y gracias por ello, querido Ricardo. Al contrario, gracias a todos. Jorge. De saludos al biólogo. Bueno, recuerda que estamos dejando algo importante para ser sustentables, pero no se ha aprovechado, sino se ha más dañado que lo que se ha aprovechado correctamente. Así es. Y ese es donde pone el acento mi querido Ricardo. Gracias, amigos. Vamos a hacer un corte. Gracias. Y continuamos aquí en Disyuntiva TV. Adferi, Servicios Ambientales de Calidad, presentó